Paz de Cristo, hermanos. En esta mañana sean todos bienvenidos. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, esperamos poder en esta ocasión transmitir. Ya 2 veces se nos ha caído la transmisión y esperamos poder en esta ocasión poder transmitir. El Señor es bueno, es misericordioso, toda la gloria, toda la honra sea para el Señor, amén, que ha sido bueno con mi vida. Estoy un poquito difónica, hermanos, y es porque anduve en una vigilia el fin de semana, pero igual tengo la voz para predicar la palabra del Señor, que es lo que me apasiona, lo que llena mi corazón. Esperamos en esta ocasión poder transmitir la parte final, amén, de esta serie, el fruto del Espíritu versus los deseos de la carne. Esperando que ustedes que están ahí sean mis compañeros de transmisión, que puedan compartir, amén, que puedan ahí estar comentando si hay algún problema, si hay alguna dificultad que se ha creado, amén. Y vamos a orar, hermano. Quiero orar en este día, quiero ponerme en las manos del Señor, porque sé que Él es misericordioso, es bueno y para siempre, hermanos, es su fidelidad para con nosotros, su misericordia, amén. Vamos a orar para que algunos hermanos que se estén conectando recién puedan permanecer en esta conexión, amén, en este en vivo, ya que 2 veces se nos ha caído el internet, amén, pero sabemos que estas redes sociales son así, hermano, son inestables, la verdad de las cosas. Pero aquí estamos nuevamente por tercera vez tratando de transmitir la palabra de Dios. Así que yo les invito a orar en este día y a compartir esta transmisión. Amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, venimos delante de tu presencia asombrosa. Eres tú quien nos da la vida. Eres tú quien nos da el aire que respiramos, Señor amado. Nosotros solo somos instrumento en tus manos, Padre. Hombres y mujeres necesitados de ti, necesitados de tu presencia. Y yo quiero, Señor, en este día, Señor, pedirte, Padre amado, que tú bendigas esta transmisión a todos aquellos que se van a estar conectando, Padre celestial. Sé tú, Padre bendito, a través de esta plataforma, hablándonos a nuestro corazón. Hemos entrado en una serie que ya lleva 3 meses, en las cuales, Señor, nos hemos dado cuenta, Padre amado, qué importante es vivir conforme al Espíritu y hacer morir, Señor, los deseos de nuestra carne para poder dar fruto conforme a tu palabra, Señor amado. Dios Todopoderoso, ministra nuestros corazones en este día. Ministra, Señor amado, mi vida. Yo soy un barro en tus manos, Padre bendito. Lléname con tu presencia. Aquellos que están, Señor amado, detrás de esta plataforma, llénalos de tu presencia poderosa, Padre. Háblales a sus vidas, Señor bendito, en esta mañana. Que así, Señor, sea todo para tu gloria, como decía el salmista David. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Esta pobre clamó y lo oyó Jehová y la libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En esta hora, hermanos, vamos a iniciar con el final de esta serie que hemos tratado durante 3 meses, amén, en donde hemos tratado cada área de nosotros, la lucha que tenemos, que muchas veces pensamos que la lucha es contra el enemigo, contra las potestades, con las huestes de maldad, con Satanás y sus demonios. Pero en esta serie nos hemos dado cuenta que la lucha más grande que tenemos es con nuestra persona, es con nuestra carne, y es ella a la que tenemos que renunciar cada día. A sus deseos debemos de renunciar. Estamos ya llegando al final de esta serie, en donde hemos completado 13 semanas.
Las primeras 4 semanas estuvimos hablando de la oposición, cómo el fruto del Espíritu de Dios se opone contra los deseos de la carne, cómo no hay comunión entre lo bueno y lo malo, cómo Dios nos amonesta cuando pensamos o hacemos las cosas conforme a nuestros deseos, pues cuando hay una oposición, hay un enfrentamiento, cuando hay una oposición, hay un desacuerdo, y ese es el desacuerdo que Dios tiene con nosotros mismos, con nuestros deseos, cuando nos dejamos llevar. Estuvimos hablando de la vanagloria de la vida, que es todo aquello que apela a la jactancia, arrogancia, orgullo, soberbia. En esta categoría de tentación el maligno usa la contemplación del logro personal. Estuvimos hablando de los deseos de los ojos. Eso es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Y el deseo de la carne es todo aquello que apela al apetito carnal y físico. Cómo todas estas cosas nos quieren sacar de la voluntad de Dios. Cómo todas estas cosas nos quieren apartar de la gracia de Dios. Después entramos al fruto del Espíritu, cómo actúa el fruto del Espíritu. Son 9 y vimos cada uno de ellos, como es el amor, la fe, la templanza, la mansedumbre. Cada uno de ellos, hermano, nos enseña a actuar como hijos de Dios y quita de nosotros esos deseos de la carne, que es la ira, el enojo. Habían muchas características, hermanos, del fruto del Espíritu y también deseos de la carne, que son muchos, la envidia, la jactancia y muchas cosas que nos separan delante de Dios. Esto nos ayuda a comportarnos como hijos de Dios, el fruto del Espíritu. Por eso el Señor nos entregó de su Espíritu a nosotros para que aprendamos a vivir conforme a su voluntad, conforme a su esencia. Como el efecto del Espíritu de Dios nos lleva a tener un carácter conforme a su palabra. Ese es el efecto, hermanos, que provoca el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Va formando nuestro carácter, va guiándonos en nuestra vida personal para que podamos, hermanos, servirle a Dios con integridad absoluta en nuestro corazón, pensando en el fruto del Espíritu, en las cosas espirituales, para que no nos desviemos. Amén. Y a través del Espíritu hacemos morir todo lo carnal, lo natural, lo terrenal. Y el Señor eso, hermano, quiere que nosotros hagamos. Muchos de nosotros hemos sido llamados por Cristo. Hemos sido apartados para servirle. Pero muchos de nosotros no quieren apartarse de sí mismo, de nuestra naturaleza que día a día, hermanos, está ahí, nuestros deseos carnales, la vieja mujer, el viejo hombre, está viciado, dice la palabra de Dios, que no nos quiere soltar, una puerta que dejemos abierta, un descuido que nosotros tengamos. El enemigo va a entrar en nuestras vidas y nos va a querer ensuciar a través de nuestros deseos. Y nosotros no debemos de actuar bajo la influencia de nuestros deseos, sino que a través del Espíritu debemos de hacer morir lo terrenal, lo natural, todo lo nuestra naturaleza, renunciar a la mujer que éramos, al hombre que éramos y vivir conforme a la creación nueva que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para esta serie utilizamos la carta a los Gálatas que estaban luchando con estos deseos. Sin embargo, Pablo les enseña que así como están estos deseos en ellos, también está el Espíritu de Dios que se opone a estos deseos. Utilizamos la palabra, la carta a los Gálatas que está en capítulo 5 del 16 al 23. Toda esta carta dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Qué es bueno es el Señor. Si no nos hubiese dado de su Espíritu, ¿cómo nosotros sentiremos dentro de nosotros una oposición
a lo malo que deseamos, a lo malo que hacemos. Dios es tan bueno y tan misericordioso, mis queridos hermanos, que Él pone de su espíritu en nuestras vidas para que no estemos luchando solo. Él pone el dominio propio en nosotros. Dice la palabra de Dios que Él no ha puesto espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, aleluya, de dominio propio. Jesús nunca nos ha dejado solo, pero nosotros tenemos un deber. Y en este día ese es el deber que quiero compartirles. Está en nosotros el dejarnos influenciar por nuestros deseos. Está en nosotros en proveer para nuestra carne. Está en nosotros buscar el rostro de Dios y proveer para el espíritu, desechando nuestra naturaleza. Amén. Desechando y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En esta serie vamos a ver algo fundamental que marcará un antes y un después en tu vida, hermano, porque si tú has pensado que solo tú tienes que ir a la iglesia, servir y trabajar en la obra de Dios, estás equivocado, porque dice la palabra que nosotros, si practicamos los deseos de nuestra carne, no vamos a heredar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Aquí mismo dice su palabra, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí estamos hablando de nuestra salvación, queridos hermanos, que muchas veces no sabemos, solamente pensamos, yo me bauticé, yo hablé lengua, yo trabajo en la obra del Señor, yo estoy en un liderazgo, yo estoy pastoreando, yo estoy evangelizando, yo estoy haciendo esto y esto. Pero aquí el Señor a través de Pablo está hablándole a los Gálatas y le están diciendo que si ellos se dejan guiar por sus deseos, probablemente queden alejados de la gracia de Dios, de la bendición de Dios que nos da a través de su promesa, heredar la vida eterna. Por eso dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí los Gálatas están aprendiendo que no solo tienen que servir, que no solo tienen que alejarse de las cosas malas, sino que tienen que hacer morir sus deseos carnales, que tienen que hacer morir a la mujer, al hombre que está viciado en su cuerpo. Hoy estaremos hablando de Pablo, hermano, para final esta serie, con la cita bíblica que hace una afirmación de nuevo hombre creado según Dios. Todos nosotros fuimos creados nuevamente, hermanos. Ya no somos las personas que antes éramos. Hay hermanos que crecen en el Evangelio, pero que nunca han tenido un nacimiento de parte del Espíritu en su vida. El que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No nos engañemos, hermanos, solo con ir a la iglesia, solo con visitar un lugar no es suficiente. Hay algo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Hay un trabajo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí vamos a ver cómo Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En Gálatas, y a los mismos Gálatas diciéndole que tenía que morir lo natural en él para que lo espiritual esté tomando vida en su vida actual. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí claramente Pablo está hablando de que él pasó de muerte a vida. ¿Cuántos de nosotros pasamos de muerte a vida? En el momento que recibimos a Jesucristo, nuestro Salvador en nuestras vidas, es que ya no podemos vivir nosotros.
Es que ya no podemos vivir de la misma manera que antes vivíamos, no podemos actuar de la misma forma, sino que tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Es como que si yo proveo más para lo natural, voy a seguir siendo natural, pero si yo proveo para lo espiritual, voy a hacer morir en mí lo natural, hermano, y voy a vivir conforme el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En Romanos capítulo 7, versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Se da cuenta, hermanos, que es el mismo cuerpo el que a nosotros, hermano, nos puede llevar a la muerte, porque el que peca, hermano, constantemente va muriendo espiritualmente. Y Dios no quiere que tú, hermano, mueras espiritualmente, sino que a través de su espíritu tú puedas vivir. Aleluya, como siervo de Dios, una nueva criatura creada, no según el mundo, no según tus padres, sino creada según la voluntad de Dios en tu vida. Quiero decirles, hermanos, que todos tenemos que hacer morir algo en nosotros. Nosotros todos tenemos deseos naturales. Todos nosotros luchamos con deseos naturales. Deseos naturales que están viciados en nuestro cuerpo, pero que la palabra de Dios nos enseña en esta tarde, en esta mañana, a que nosotros debemos de renunciar a ello. Debemos de hacer morir a través del Espíritu los deseos de nuestra carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si vivís conforme al Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, y así viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se da cuenta, hermanos, que en esta serie nos hemos dado cuenta que la lucha no está con el enemigo, que está con nosotros mismos, que nosotros somos arrastrados por nuestras propias concupiscencias, somos arrastrados por nuestros deseos, pero en este día yo te invito a ti, hermano, ¿a qué estás proveyendo tú? ¿A qué lugar tú estás dándole lugar en tu vida natural? ¿Tú le estás dando cabida a tus deseos o estás proveyendo para el Espíritu? Para que a través del Espíritu de Dios en tu vida tú hagas morir los deseos de tu carne. Y es que ahí se manifiesta la gloria de Dios en tu vida para que des fruto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay un engaño, hermanos, en nuestra mente. Y yo quiero parar un segundo aquí porque hay mucha confusión para servir al Señor dentro de la iglesia. Muchas veces se cree que solo yendo a la iglesia y cumpliendo con lo que se me pide dentro de la iglesia, con la doctrina, yo estoy bien. Pero no es así. El Señor a través de esta serie nos ha demostrado, hermanos queridos, que nosotros debemos de hacer morir una naturaleza pecaminosa que está en nuestros miembros. Y que esa naturaleza pecaminosa muchas veces nos está arrastrando a hacer lo que nosotros no debemos de hacer. Y nos aparta de la gracia, divinidad de Dios. ¿Para qué? Para que cada día nos apartemos más de Él, de modo que día a día nos sintamos más lejos. Si yo antes actuaba de una manera grosera, si yo antes no me sabía referir ante las personas, si yo antes robaba, antes mentía, yo ahora como hijo de Dios no debo de hacer lo mismo. Y hay personas que dicen yo soy como soy y no voy a cambiar. Y déjame decirte que cuando tú tienes el Espíritu de Dios, es Dios quien cambia tu vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso nos cuesta entender, hermano, que debemos despojarnos de nosotros mismos, hacer morir estos deseos de la carne. Y está en nosotros, hermanos, esta opción de querer proveer para lo bueno o proveer para lo malo. Pero Dios, el Espíritu de Dios con el deseo de la carne no tienen comunión. No podemos nuestro cuerpo servir a dos señores, a los deseos de la carne y al Señor yendo a la iglesia. No podemos. Entre la luz y las tinieblas no hay comunión, hay una oposición, hay un enfrentamiento. Es por eso que
porque muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. Muchas veces no sabemos por qué oraciones no son respondidas. Muchas veces no sabemos actuar frente a las situaciones. No aguantamos el agravio como hablábamos la otra vez. Estamos atentos ahí. No nos gustan que nos ofendan. Andamos a la defensiva muchas veces y eso tratamos. No tenemos dominio de nuestra vida. No tenemos el control de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque andamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. ¿Cuánto dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 4? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero si nosotros, hermanos, si nosotros no morimos, no renunciamos a aquellas cosas que por naturaleza nos atrapan, nos atraen, nos confunden, no vamos a ver la gloria de Dios, hermanos. Si a usted le han mentido y le han dicho que usted siga igual, siga siendo de la misma manera y que solo vaya a la iglesia a sentarse a escuchar la palabra de Dios, le han engañado toda su vida, hermano. Y más abajito vamos a ver cómo el Señor mismo le habla a la gente, a aquellos que llegaron delante de su presencia y le dijo: no os conozco, hacedores de maldad. La vida antigua y la vida nueva, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, que es despojarnos de todo. Despojarse significa que hay algo de lo que tiene usted que deshacerse, algo que debe eliminar en su vida, hermano, hermana que está escuchando. Debemos de eliminar cosas en nuestras vidas. Debemos de deshacernos cuanto antes de esas cosas. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu viven fijada su mente en el fruto del Espíritu, los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu de Dios es vida y paz. ¿Cuántos se han decaído? ¿Cuántos no crecen espiritualmente dentro de la iglesia porque todavía están siendo manipulados por sus deseos? Todavía hay un control de sus deseos sobre su vida natural. La palabra de Dios nos enseña a nosotros en Mateos que cuando Él estaba con sus discípulos, le dio señales claras de cómo ellos tenían que reconocer a los verdaderos hijos de Dios. Y le dijo: por sus frutos los conoceréis, por lo que hacemos, por cómo actuamos, por cómo vestimos, por cómo reaccionamos frente a una situación. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Usted no lo va a conocer solamente porque está en la iglesia, porque predica o... El fruto del Espíritu tiene que estar en su vida: el amor, la mansedumbre, la templanza, la bondad, la fe. El actuar con amor, con misericordia, nos deja señales de que somos nuevas criaturas en Cristo. Es que si antes nos disgustaba que nos levantaran un falso testimonio, es que ahora dejamos todo en las manos de Dios. Es que ya no vivo yo. Es que ya no me puedo defender de esas cosas porque la pelea no la estoy peleando yo. Es Dios quien pelea nuestra batalla. Pero cuando queremos actuar con nuestra naturaleza antigua, vamos y enfrentamos la situación. ¿Y dónde está el fruto del Espíritu?
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una vida completa engañado, que solamente acciones, que solo el profetizar, que solo ir para allá, que para acá, ayudar al área social, ser una persona dentro de la iglesia movida, no nos asegura la salvación. Ser un líder dentro de la iglesia no nos asegura la salvación. Pero ¿qué nos asegura la salvación? Es dejarnos guiar por el Espíritu y hacer morir los deseos de la carne. Eso sí nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Aquí el Señor les aclara a sus discípulos que algunos se van a encontrar con muchas sorpresas cuando ya desciendan y mueran. Y le van a reclamar, pero Señor, yo trabajé, Señor, hice esto. Y el Señor les va a decir, no os conozco, hacedores de maldad. Y cuando hablamos de maldad, hablamos que algo hicimos que no es adecuado delante de Dios. Y lo más probable que es dejarnos guiar por los deseos, la ira, las contiendas, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Estamos dejando que el Señor Dios Todopoderoso actúe en nuestras vidas? Es tiempo de desechar lo que nos está ahí haciendo caer en tentación. Es tiempo, hermanos, de eliminar esas cosas en nuestras vidas que no debieran estar como hijos de Dios, para poder dar fruto, un fruto bueno, no un fruto malo, porque el árbol se conoce por sus frutos. ¿Y qué estamos hablando? ¿Cómo es el fruto de Dios? Amor, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Y termina ahí, contra tales cosas no hay ley. La culpa la tiene el enemigo, sus demonios, sus potestades. En esta serie hemos visto que el Señor quiere despojarnos de nosotros mismos, que la mayor lucha que nosotros tenemos no es contra el enemigo, sino es contra nuestros deseos. Y está en nosotros el querer seguir igual o decirle, Señor, te necesito, porque Él nos ha dado la templanza, nos ha dado dominio propio. Él nos ha entregado a nosotros las herramientas para poder vencer nuestros deseos. Él no nos ha dejado solo en esta etapa de nuestra vida. Todo lo contrario, mis hermanas, hermanos. Dios vive y está aquí en nosotros, pero Él no puede gobernar nuestras vidas si nosotros estamos todavía dejándonos guiar por nuestros deseos. No pueden uno no puede servir a dos señores. Hacer lo mismo que yo hacía antes, gobernar mi vida de la misma manera, dejarme guiar por los deseos de mi carne y querer que el Espíritu de Dios venga a mi vida a tocarme, a ministrarme. No puede el Señor hacer eso. En su infinita misericordia usted va a sentir cómo las caricias de Dios las tocan. Pero esas caricias de Dios son una cosa, son visitas del Señor a nuestras vidas. Pero Él quiere habitar en nuestros corazones. ¿Y cómo Él va a habitar si nosotros no hacemos morir los deseos de nuestra carne? ¿Cómo vamos a decir soy hija de Dios si todavía yo no lo dejo actuar a Él como Padre en mi vida? No le obedezco como padre. Y es por eso que el Señor en esta serie nos habla, hace morir los deseos de tu carne. Renuncia a aquellas cosas que te están apartando de mí, que no me dejan a mí actuar, dice el Señor. No es algo fácil, porque qué fácil es despojarnos del mundo y del sistema. Pero cuando tú esta carne todos los días tienes que verla, todos los días tienes que vestirla, todos los días tiene pensamientos esta carne y todos los días tienes que controlarla, se vuelve difícil, se vuelve una guerra continua.
Pero si tú vas y te presentas delante de Dios, tú estás renunciando a lo natural que tú eres para entrar en lo espiritual con Él. Lo más triste, hermano, hoy en día, que uno no quiere entrar a lo espiritual y quiere vivir conforme poco a poco a los deseos y pensamientos que se vienen a nuestra mente, que día a día provocan un distanciamiento entre lo espiritual, entre lo celestial en nuestra vida. Y como que nos estancamos espiritualmente y no sabemos cómo trabajar en la obra de Dios. No sabemos qué hacer y no tenemos deseos de hacerlo tampoco. Pero Dios nos quiere enseñar en este día. Este es un mensaje, una enseñanza para decir: ya no vivo yo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, en Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Renunciando a todo eso, renunciando a mis deseos, renunciando a la vieja manera de vivir. ¿Para qué, hermanos? Para ponerme en las manos del Señor, para que Él siga limpiando, siga haciendo su proceso en mi vida, en su vida. Para que cuando usted ore y pida por sus cercanos y pida algo que necesita en su vida, Dios esté atento. Porque eso es lo otro. Que el Señor, hermanos, yo les quiero decir algo. Muchas veces el Señor no escucha nuestras oraciones porque nosotros no andamos conforme al Espíritu. Andamos conforme a nuestros deseos y queremos que Dios nos escuche. Pero ese es un engaño y es por eso que mucha gente cuando se arrodilla no siente nada. Y de repente se va el deseo de orar porque no se siente nada. Pero cuando tú vas con un corazón contrito y humillado y le dices: Señor, mírame, soy una mujer, un hombre de carne. Y necesito hacer morir mis deseos para vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu espíritu. Es que ahí el Señor desciende, porque tu oración está llegando delante de Él como una negación hacia tu persona, como que estás reconociendo tu estado espiritual para decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Pero cuando tú vas de diferente manera y te arrodillas y le dices: Señor, así como la oración del fariseo, yo voy a la iglesia, yo te doy mis diezmos, no soy como este pecador que decía, ¿cierto? Como ese hombre que estaba ahí orando, derramando su alma delante de Dios y se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio de mí, pecador. Créeme que esa oración se justifica más, hermano, que la que decimos así nomás de la boca para afuera. Dios quiere que tú hables del corazón. De aquí adentro te quiere escuchar y decirlo con tu boca, que ya tú no quieres vivir de la misma manera, que tú aborreces lo que tú deseas. Pablo decía que él aborrecía lo que sentía, pero a través del Espíritu él hacía morir esos deseos. Usted, hermana, hermano, usted puede hacer lo mismo. Usted tiene que saber que en sus manos está el proveer para el espíritu y también está para la carne. Si usted provee para el espíritu, va a vivir conforme al espíritu. Si usted provee para la carne, usted va a morir diariamente. Porque está enfocado mal, porque está haciendo las cosas erróneamente, se está dejando guiar por lo más fácil, se está dejando deslizar por sus deseos. Pero el que quiere vivir conforme al Espíritu, ese crece como un árbol y da buenos frutos y produce 100 por 1 y está lleno de gracia de parte de Dios. Esta es la palabra que Dios nos convoca. Y en esta hora yo quiero orar, hermanos, porque se viene una serie que yo quiero compartir con ustedes. No se desconecten, hermanos. Ya para finalizar con este tema, con el fruto del Espíritu versus los deseos de la carne, tomemos el fruto de Dios en nuestras vidas. Señor, dame de tu fruto. Digámosle, hermana, necesitamos amor en este día.
Necesitamos amarnos, necesitamos, hermanos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Necesitamos esta divinidad, estas virtudes de parte de Dios, estas cualidades para desenvolvernos, para desarrollarnos, que son cosas maravillosas, que nos dan crecimiento espiritual y nos otorgan día a día vida y comunión con el Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Padre bendito, misericordioso, bueno, usted que está en su trono alto y sublime, rodeado de ángeles, rodeado de serafines, de querubines. Nosotros somos carne en esta tierra. Somos hombres y mujeres, Señor amado, necesitados de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Ayúdanos a hacer morir, Señor, todo lo terrenal en nuestros corazones, para que vivamos conforme a tu Espíritu. Que no nos afanemos, que no nos dejemos guiar por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, Padre. Sino que dejémonos guiar por tu Espíritu Santo, por sus virtudes, por el amor, por la fe, por la mansedumbre. Ayúdanos a vivir conforme a tu Espíritu y no conforme a la carne. Ayúdanos a hacer morir estos deseos que día a día, Padre, están ahí, Padre eterno, haciéndonos caer. Ayúdanos a rechazar todo, Padre, lo que se opone a ti, Padre bendito. Ayúdanos a despojarnos y deshacernos de algo, Padre, que nos está enfermando. Ayúdanos a eliminar, Padre, de nosotros los deseos placenteros de este mundo. La arrogancia, Padre, la vanidad de la vida. La soberbia, el orgullo, Padre, la ira, las contiendas, Padre amado, la orgía, todo aquello que tú aborreces, todo aquello que tú desechas, permítenos desecharlo en esta mañana. Guía nuestros corazones a tu palabra, a tu verdad, Padre eterno. Que vivamos conforme tu Espíritu y no conforme nuestra carne. Llénanos con tu misericordia, con tu favor, Padre bendito. A todo aquello que están escuchando esta transmisión, llénalos de tu Espíritu. Fortalece sus vidas espiritualmente. Oh Señor, porque usted ha hablado en este día que no se refiere usted a las actitudes, acciones que podamos realizar dentro del trabajo de la obra, sino que hay trabajos que usted quiere hacer interiormente en nuestras vidas para sacar de nosotros, Señor amado, nuestros deseos pecaminosos y poner sus principios, sus preceptos, Señor amado, la ley suya en nuestros corazones. Te pedimos estos favores en tu nombre. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén. Sea bendito el nombre de Dios, hermanos. Gracias por estar hasta el final de esta transmisión. Había hecho 2 transmisiones más, pero se me habían cortado. Y le doy gracias a Dios por ustedes que están aquí viendo esta transmisión, esperando que este mensaje llegue a más y más personas. Y quiero decirles, hermanos, que vamos a tratar de tener otras plataformas como TikTok para ir grabando, porque en Facebook he tenido muchas complicaciones. Amén. Así que vamos a estar dando información con respecto a las transmisiones durante la semana. Y también quiero decirles que vamos a comenzar una serie. No voy a dejar este medio de Facebook, que vamos a hablar de los talentos y dones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el trabajo que realiza cada uno de ellos? No sé si les gusta, o tienen algunas consultas ustedes con respecto. ¿Qué diferencia hay entre talentos y dones, que son 2 cosas distintas? Amén. Así que vamos a estar tratando durante la semana siguiente este tema que es muy interesante. Amén. ¿Para qué el Señor nos da talento? ¿Para qué el Señor nos da dones? Bueno, los talentos generalmente son cosas que se heredan. Amén. Pero el don es algo divino de parte de Dios. Ahí vamos a estar conversando acerca de la diferencia que hay del uno al otro. Que el Señor les bendiga, hermanos, y quedan todos cordialmente para este próximo martes. Hoy día la hice
la transmisión día miércoles porque estaba enferma, difónica, y aparte me habían hackeado la cuenta el día de ayer. Entonces no quise arriesgarme y hoy día pasó lo mismo, pero en el fondo insistí varias veces y ahora puedo transmitir. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y pueden compartir ahí esta transmisión con algún hermanito que le cuesten las cosas del Señor, que sepa que hay un Dios que derrama de su espíritu en su vida y que le brinda a él la capacidad de renunciar a todo aquello que él lucha a diario. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Nos vemos este próximo martes.